Gracias, Fer. Y vamos a hablar de la industria porque los números cada vez preocupan un poco más. Séptimo mes consecutivo que se registra de caída en la industria y un número del 5,7% es la baja que se ha registrado en el último mes y por supuesto la preocupación de algunos sectores que pierden casi el 30%. Y los números que no mejoran, pese a que parte del gobierno dice que ya hay algunos rebrotes verdes en la economía, la industria cae un 5,7%. Y por ejemplo, la metalurgia tiene una caída del 30% respecto del mismo mes del año pasado. Para hablar sobre este tema, tenemos a Aldo Lorusso, secretario de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de la Industria Metalúrgica. Aldo, gracias por estar con nosotros. No, gracias. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo la están pasando ustedes? Mira, el sector PYME y el sector PYME metalúrgico la estamos pasando bastante mal. Lo que vos decís, una caída promedio del 30% con respecto al año pasado, que ya no fue un año bueno, fue un año bajo, el año de las elecciones, de incertidumbre por los cambios. Lo que está ya afectando directamente no solo la rentabilidad de las pequeñas compañías y las medianas, sino también poniendo en riesgo las fuentes de trabajo, ¿no? Así que es una situación bastante compleja. ¿Cómo leen las medidas que se tomó desde el gobierno nacional respecto de la industria? Digo, ¿ustedes ven rebrotes verdes por las medidas que se han tomado? ¿Ven alguna solución? Pese a que llevamos 7 meses consecutivos de caída en la industria, ¿no? Mira, los brotes verdes que el gobierno anuncia son muy puntuales, el despacho de cementos, hay el hierro para la construcción, pero todavía es un signo muy incipiente de reactivación. El problema fundamental que nosotros vemos es que el consumo interno sigue planchado y las pequeñas y medianas empresas nacionales viven del consumo interno. Los alimentos le van ganando la batalla al salario y todos los que fabricamos insumos que no sean alimentos, si se te cae la venta de alimentos, todo lo que sea metalúrgico, electrodomésticos, autos, necesariamente baja, ¿no? Así que en cuanto a las políticas industriales, nosotros estamos, por lo menos algunas cámaras, esperando que nos convoquen y nos consulten. Nosotros, por supuesto, estamos abiertos a plantear nuestras inquietudes, ¿no? No que nos hagan un plan que nos dejen fuera de la discusión. Sin embargo, escuchamos al presidente muchas veces decir que había que mejorar el tema de la competitividad en la producción empresaria, en la industria, dejando de alguna manera ver como que nuestra industria no estaba lista para exportar o para vender afuera, o que hay fallas por lo menos dentro de la cadena de producción en nuestro país. Mira, yo tengo una empresa pequeña que produce tornillería, bulonería especial y yo no creo ser una anomalía, una rareza del sistema. Mi empresa exporta a 14 países, vengo de Alemania a negociar una venta a Alemania, vendemos a Estados Unidos, o sea que las empresas que han invertido, que han confiado en la inversión en el país, somos competitivas. Siempre hay problemas en la cadena de valor que se deben ajustar, se deben trabajar. Para eso muchos de nosotros creemos que la intervención del Estado es necesaria, la planificación es necesaria, pero que se diga que el empresario argentino no es innovador, no es competitivo, no es ingenioso, no es emprendedor. La verdad que a uno se siente tocado cuando hoy se dice que el emprendedurismo es el modelo que quiere impulsar el gobierno. Mi empresa tiene más de 50 años. Mi padre ya era un emprendedor, yo soy un emprendedor, mis hijas son unas emprendedoras. O sea, el trabajo nosotros lo sabemos hacer y creemos que la industria es competitiva y el problema del mundo es que los mercados están restrictivos también. Hoy es muy difícil entrar en los mercados por la sobreproducción de los países. Brasil es un país que no tiene demanda y encima tiene sobreproducción. Me quedo en tu ejemplo, ¿sí? Vos decís, tenemos una empresa que produce esto que estamos viendo, los tornillos y diferentes accesorios que necesita la industria, y ustedes pueden exportar. Hay 14 países que les están comprando productos de los que ustedes fabrican en el país. Sin embargo, la situación económica del país, ¿cómo los está afectando a ustedes? Y es fuerte porque vos podés exportar también porque tu mercado interno, si está consolidado, te ayuda al volumen de exportación. Quiero decir, es un juego interno que hacen todos los países del mundo. Son muy pocas las empresas exportadoras
en el mundo, sean pymes o grandes. Es decir, hay una parte de lo que ustedes producen que lo venden en el país. En el país, 70% se vende en el país. Si ese 70% vos me lo reducís un 50%, yo entro en riesgo hasta para poder exportar. Por eso me parece errada la política de desactivar el mercado interno, producir un ajuste en los salarios, producir conflictividad con los trabajadores. A mí me parece una política que ya vivimos en otros años, a veces la historia se repite, pero bueno, es lo que pasa, y que pone en riesgo nuestras empresas. A pesar de que seas una empresa exportadora, nunca puedes exportar el 100%. Quiero que me expliques un poco más eso, porque parte del argumento del presidente y lo que parece ser la política económica es apuntar a empresas o a bienes que se produzcan que se puedan exportar. Parece ser la matriz económica que quiere llevar adelante el gobierno. Sin embargo, me estás diciendo, no, pará, si yo no tengo mercado interno tampoco puedo exportar. ¿Por qué? Exactamente. El sustento de una empresa, de una pequeña y mediana empresa, siempre es el mercado interno. Los costos, la circulación del conocimiento, la inversión viene por el mercado interno. La apertura de los mercados externos son complicados. El tema fundamental, la verdad que uno no entiende qué mirada tiene el presidente en cuanto a la política industrial. Porque sí podemos exportar autos que armemos en parte acá, sin partes nacionales. Ahora, la economía se primarizó con las últimas medidas económicas. Brasil tomó en los años anteriores las mismas medidas económicas, primarizan la economía, dejan la industria de lado. Entonces yo no entiendo esa parte de la política. Yo sigo sosteniendo, sin mercado interno es imposible tener una fuente impronta importadora. Son muy poquitas las empresas que pueden dedicarse 100% a exportar. En este contexto hemos escuchado mucho de las famosas lluvias de inversiones, ¿sí? Y también muchas de las inversiones provienen de argentinos. No solamente hay que esperar que vengan capitales extranjeros a invertir. Te pregunto a vos como empresario, en estas condiciones de país, ¿ustedes están dispuestos a invertir? ¿Van a ampliar su planta de producción? Mira, primero, las inversiones en este país históricamente se han dado por inversión interna. Bueno, los capitales externos que supuestamente tienen que venir al país nunca han venido, ni en la década del 60 eso fue una cosa importante. O sea, siempre es inversión de la industria nacional o de la producción nacional. Ahora, en este contexto, ante esta incertidumbre que hay, es muy difícil decidirse a invertir en el país. A mí siempre me preguntan, ¿vos seguirías invirtiendo? Lo que pasa es que el que es industrial, productivo, siempre tiene esa intención de mejorarse, superarse, innovar en los productos. Nosotros tenemos trabajando a un técnico brasileño que nos está capacitando. Uno no puede parar nunca porque es como la esencia de ser industrial. Además te quedas atrás, muy rápidamente, ¿no? Muy rápidamente. Nosotros con respecto a Brasil estábamos hace 10 años, 30 años atrás. Hoy casi lo estoy igualando en la capacidad técnica. Ahora, yo te cuento, un empresario alemán que quiere venir a invertir acá, y cuando yo le cuento la situación del país y le explico que las tarifas subieron un 500%, se queda atónito y dice, ¿cómo puede un país soportar estas cosas? ¿Cómo estos cambios tan bruscos? Por más que yo le decía, mirá, eran muy bajas las tarifas, sí, pero 500% no le entra en la cabeza. Entonces eso hace en el exterior también una confusión de lo que está pasando en el país, ¿no? ¿Ustedes tuvieron que despedir empleados? Por el momento no. Por el momento no, pero ya hay colegas que están en serio riesgo de empezar los despidos. Nosotros no despedimos porque nos cuesta mucho formar el personal. Ese es uno de los puntos, ¿no? Echar un empleado en ciertas industrias, el proceso de capacitación es tan amplio y tan difícil y tan largo que es realmente una pérdida muy importante para la empresa, ¿no? Imagínate, yo llevo capacitando a algunos empleados en estas nuevas máquinas que compré hace 3 años. Entonces vos tratás de aguantar y pedís al empleado un esfuerzo y es la solidaridad que se genera en una pyme, más allá de las discusiones que siempre hay. Ahora, hay colegas en el sector de gráficos, de tintas, que están parados hace 3 meses, ya no pueden soportar más. Y un problema que tenemos en nuestro haber, en nuestro conocimiento, que hemos aguantado en otros momentos y terminamos casi fundidos vendiendo nuestras casas, y eso te hace tomar más precauciones, ¿no? Yo creo que estamos entrando en zona de riesgo y que si vas a algunos casos puntuales empieza a haber de despido, de suspensiones en pymes. Ya las grandes sabemos que han suspendido, Volkswagen ha suspendido, Asindar ha suspendido.
tienen otra lógica, ¿no? Claro, toman la decisión, tal Toman vez más otras fácil, la decisiones, decisión empresarial. y a veces decisiones que no se toman en el mismo país, que es el problema de la transnacionalización de la industria. Asindar es una empresa nacional, pero de capitales indios. Estamos ya entrando último trimestre del año y el gobierno ha hecho promesas. Primero era el segundo semestre, después el último trimestre. Ahora parece que las promesas están hechas para el 2017. ¿Ustedes qué expectativas tienen? Yo creo que el año ya comercialmente y productivamente cerró. O sea, desgraciadamente, porque queda el último trimestre del año, es un trimestre que es complicado porque ya empieza el periodo mismo de vacaciones y los 3 primeros meses del año que viene siempre tienen la misma lógica que el último. O sea, yo no veo, si la política no cambia, si no se le da más importancia al mercado interno, yo la veo mal para el año que viene, muy, muy complicado, muy, muy complicado. La ley PYME todavía no se reglamenta, una ley no soluciona el problema, la verdad que una ley, en el 90 tuvimos ley, en la dictadura tuvimos ley y no se solucionó el problema de la industria. Así que yo no la veo complicada. Por último, en el país hemos sufrido una devaluación muy grande durante lo que fue el verano, cerca del 60% de la devaluación, y sin embargo ahora parece que parte de lo que va a revelar el informe que va a dar el FMI, por ejemplo, para citar uno de los ejemplos, pero lo que dicen muchos empresarios, hemos escuchado por ejemplo a Ratazzi hablando bastante de esto, es que pese al 60% de devaluación ya hay un atraso cambiario. ¿Para ustedes hay un atraso cambiario en su sector? Mira, es muy particular de acuerdo a la forma de producción de cada empresa. Yo creo que el tipo de cambio hoy está en los mismos niveles que el año pasado. Es decir, hemos pasado una devaluación terrible y el año pasado había un atraso cambiario y hoy está el atraso cambiario. Es decir, no se sacó ningún beneficio de esa devaluación. No, yo creo que en realidad se sacaron muchos prejuicios porque el principal foco de inflación estuvo en los alimentos. El alimento es lo que te tira los salarios hacia arriba. Las personas lo primero que tenemos que hacer es alimentarnos. Claro. Y el trabajador gasta más en alimentos que en otras cosas. Con lo cual la devaluación fue terrible porque impactó directamente en los alimentos. Y la competitividad tampoco es cierto que se logra con devaluaciones. Ratazzi, Fiat va a reducir la producción de autos de 70.000 a 35.000 el año que viene. Y no es un problema de competitividad, se está transformando la empresa. Yo no creo que solamente sea el problema del atraso cambiario, ¿no? Si pedís más devaluación, ya sabemos lo que va a pasar acá. Va a volver a aumentar los alimentos, otra vez una carrera, pérdida de los salarios, achicamiento del mercado interno. Es una situación muy compleja. Lo que sí no puede pasar es que el dólar se siga atrasando y volver a una situación como la de los 90, ¿no? Claro. En donde los precios internacionales ahí serían inalcanzables realmente. Gracias por haber venido. No, gracias a vos por invitarme.